noches. Examen parcial del 24-2. No sé si alguno de ustedes dio ese examen. Probablemente sí, probablemente no, pero van a ver lo que les vino a sus compañeros en el ciclo y hay una aclaración de algo que debes saber de ese examen. A ver, primero les presento el examen. Este es el examen parcial del 24-2. Un segundo, chicos, por favor. Ya. Este fue el examen que se dio el ciclo pasado, pues, ¿no? Si no, también el examen está estructurado de la siguiente forma. La primera pregunta fue un hospital, la segunda pregunta fue un armado de intervalos con cavidades, asíntotas gráficas, similar a lo que le vino después de calificado número 2. La pregunta 3, parece que hubo un error en la redacción, porque originalmente la pregunta decía pulgadas, pero la persona que me compartió el examen me dice que no, que en realidad decía pies. No sé si alguno puede dar fe en eso, que fue un error de tipeo del examen, porque originalmente decía pulgadas, pero luego dijeron que no, que era un error porque todo estaba en pies, ¿no? Pero ya, voy a hacerlo con pies, igual la transformación, igual se las voy a dar por si acaso. La pregunta número 4 fue una pregunta de diferenciales. La pregunta 5 evidentemente está censurada porque no es del tema, o sea, me refiero, vino lo que es antiderivadas, que a ustedes no les viene, pero para no ser tan corto el examen, les he complementado con la pregunta del 23-2, ¿ok? Una pregunta de diferenciales para que tengan las 5 preguntas que normalmente suelen venir. La pregunta 1 vale 3 puntos, la pregunta 2 vale 6 puntos. Ahora van a saber por qué vale tanto. La pregunta 3 vale 3, la 4 vale 3 y la pregunta 5 es la que valía 5 puntos, ¿no? Tenían todos sus puntaje completo. Así que vamos a empezar una vez y con eso, dime Maciel, buenas noches. Bueno, de la pregunta 3, el profesor Gómez había desarrollado esa pregunta, pero nos dijo que sí se queda pulgadas, o sea, tiene que pasar de pulgadas a pies. ¿Sí? Ya. Entonces, en ese caso, para aclarar, chicos, un pie es igual a 12 pulgadas. Sí, Tenías que gracias Maciel por pasar. la aclaración. Lo digo porque cuando me pasaron el examen me dijeron que en ese grupo hubo un error de redacción. Pero si tú me dices que realmente es así, pues lo adaptamos. ¿Sí, Maciel? Sí, Ya, sino que el gracias por profesor lo igual. el viernes pasado. Sí, probablemente. Pero es que me parece un poco raro que te metan dos sistemas de unidades, porque salvo que alguno de ustedes sepa la transformación de pies y pulgadas, que yo sinceramente no lo sabía hasta antes de hacer el examen, es bien raro. No suelen cambiarte las unidades, o si lo hacen, no te ponen unidades tan raras como pies y pulgadas. No digo que no la sepan, pero simplemente me llama la atención que en el examen les pusieron ese tipo de preguntas, ¿ok? Pero ya, vamos a ver durante el proceso cómo se puede hacer, ¿ok? Ya está. Por cierto, lo voy a hacer en desorden. Me refiero, la pregunta más larga que la 2 la voy a dejar al final, porque primero quiero matar las preguntas que son más sencillas de hacer para dedicarme la mayor parte del tiempo a la 2, que no es difícil, pero sí es la más extensa de todas, ¿ok? Empecemos. Pregunta 1. Dice, usando la regla del hospital, calcule el siguiente límite, ¿ok? Ya. En ese caso lo que tenía que hacer era simplemente reemplazar, pues, ¿no? Porque tienes que comprobar qué tipo de indeterminación es. Si tú reemplazas 6 menos 6 es 0. Y si acá pone 6, mitad, mitad sería 3 medios. Y chicos, tangente de 3 pi medios, que es tangente de 270 grados, es infinito. Y tenemos el caso de uno de los tres principales de Hospital, donde te queda 0 multiplicado por infinito. Cuando te queda 0 multiplicado por infinito, tienes dos opciones. O tú inviertes la función que te dio 0, lo cual te quedaría 1 dividido entre f de x, o por el contrario, inviertes la función g de x, con lo que te quedaría 1 sobre g de x. ¿Importa? No tanto, porque uno te va a quedar 0 entre 0, si obviamente inviertes el infinito, y la otra posibilidad de que te quede infinito sobre infinito, siempre y cuando inviertas al 0. ¿De qué depende eso? Ten en cuenta que la función que vayas a elegir para invertir tienes que derivar. Así que ten mucho cuidado en cuál vas a elegir para invertir, porque tal vez la derivada sea más complicada o tal vez la derivada sea más fácil, pues, ¿no? Entonces, en este caso, tengo una función que es polinómica, o sea, es lineal, y tengo aquí una función tangente. Lo bueno de las funciones trigonométricas es que sus inversas me dan otras trigonométricas. Por ejemplo, acá tendríamos límite cuando x tiende a 6 de x menos 6
dividido entre 1 sobre la tangente de pi cuartos de x. Pero la ventaja de 1 sobre tangente es que se convierte en la cotangente. Entonces la función se convierte de la siguiente forma. Cotangente de pi cuartos de x, que es mucho más natural de poder derivar. ¿Ok? Ya hemos comprobado que si invertimos 0, te va a quedar la forma 0 dividido entre 0, así que tenemos que aplicar L'Hospital. Si ya se olvidaron, aunque dudo mucho que algunos se olviden, la regla de Hospital me dice que yo derive arriba y abajo de forma independiente hasta eliminar la indeterminación o hasta que ya no se pueda aplicar la regla. En ese caso, la derivada de la parte superior sería solamente 1, porque la derivada de menos 6 es 0 y la derivada de x es 1. Profe, ¿cuál es la derivada de la cotangente? Es menos cosecante al cuadrado de lo que se encuentra dentro. Entonces sería menos, perdón, acá le coloco. Aplicando L'Hospital sería límite cuando x tiende a 6 de la cosecante al cuadrado de ¿cuánto? De pi x cuartos por pi cuartos. ¿Por qué pi cuartos? Porque es regla de la cadena. Tienes que derivar el argumento o el ángulo o lo que sea que se encuentre dentro de tu función trigonométrica, si no, estaría incompleta esa derivación. Entonces, al yo poder derivar, recuerda, las trigonométricas se pueden transformar, así que siempre te recomiendo que limpies tu función. Por ejemplo, este pi cuartos que está en el denominador se puede sacar como 4pi, porque está invirtiendo. O sea, no ves que está dividiendo ese pi cuartos, ya cuando se coloque en la parte superior va a ir como 4pi. Este menos de aquí también lo voy a sacar y te va a quedar límite cuando x tiende a 6 de 1 sobre la cosecante al cuadrado de pi x dividido entre 4. Y tú dirás, profe, ¿lo derivo? Sí, es cierto, tú lo podrías derivar, pero hay algo incluso más práctico que puedes hacer. Antes de tan siquiera poder derivar, lo que tú podrías hacer es invertir, pues, ¿no? ¿Por qué lo puedes invertir? Porque la cosecante es la inversa del seno. Entonces, en vez de colocar cosecante cuadrado, mejor colocamos menos 4pi del límite cuando x tiende a 6. Y en vez de colocar cosecante cuadrado, mejor colocamos seno al cuadrado de pi x dividido entre 4. Profe, y eso es más fácil, claro, porque el seno de 3pi medios, y eso ya deberías conocerlo tú, es menos 1. Y ahí se elimina la determinación. Sería menos 4pi por menos 1 al cuadrado, con lo que te queda menos 4pi. Nada más, sí. De hecho, la dificultad del problema no radica en si sabes derivar o no. La dificultad del problema radica en que si sabes cuánto es el seno de 3pi medios, si sabes cuánto es la tangente de 3pi medios, ahí radica la dificultad. Es todo, no hay más. La respuesta es menos 4 dividido entre pi. Chicos, ¿alguna pregunta con la 1 o todo está claro para ustedes? Algo que yo les pueda asesorar o ayudar aquí. Me indican, por favor. Es todo, no hay más. El examen no era tan complicado. Repito, lo difícil era saber o acordarse cuántos son las funciones trigonométricas de ángulos cuadrantales, ¿no? Pi medios, 2pi, 3pi medios, cosas básicas para ustedes. Igual les pregunto, si entendieron o no. ¿Alguno desea intervenir o preguntar? Nada, profe, todo claro. Ya, perfecto. De todas formas, para no ser tan cortito, aparte de... ya, sí, justo eso es lo que iba a decir, Sergio, para no ser tan corto esta parte de aquí. ¿Cuáles son los otros dos casos? Hay dos casos en particular. Cuando te queda infinito menos infinito, es otra indeterminación que no se puede aplicar por Hospital directamente, porque sabes que Hospital es división. En el caso de que te quede, es muy probable que esto provenga de una resta de fracción, o al menos uno es fracción. En ese caso, simplemente lo transformas en una única fracción y listo, ya tienes el infinito sobre infinito y puedes aplicar Hospital. El otro caso en particular es cuando tienes una función elevada a una función, que hicimos un montón cuando vimos la prueba de calificador número 1. En ese caso, es una serie de procedimientos. Los más comunes pueden ser 0 al infinito, 1 a la c, bueno, 1 al infinito, infinito al infinito. O sea, hay un montón de combinaciones. El proceso es un poquito largo. Trataré de hacerlo lo más simple posible.
haces que y sea igual a f de x elevado a la g de x. Luego aplicas logaritmo neperiano de y es igual al logaritmo neperiano de f de x elevado a la g de x. Simplemente lo que haces es, por propiedad de sombrerito, g de x multiplicado por el logaritmo de f de x. Evidentemente acá hay un límite, pues, ¿no? Límite cuando x tiende a x sub 0. Y a partir de aquí ya se convierte en el caso de la multiplicación, donde tienes que invertir y al final tienes que colocarlo como e elevado a la respuesta que te queda al final, ¿sí? Son los dos casos más conocidos de Hospital. Bueno, son tres. La resta, la multiplicación, el exponente y algo más, chicos. Recuerden que Hospital termina en dos casos. Cuando te queda un número o cuando te queda un número dividido entre 0. En el caso de que te quede un número, listo, el límite existe y Hospital ya no puede avanzar. En el caso de que te quede un número dividido entre 0, la respuesta es más infinito o menos infinito. Depende del signo del número también, pues, ¿no? Con lo cual ya no puedes avanzar más y el límite no existe. Y hay un caso particular donde te queda y número dividido entre infinito. Ojo, número dividido entre infinito sí existe, la respuesta es 0. Si bien es cierto, la división entre infinita no es admisible en números reales, estamos en límites, y en ese caso sí se puede admitir, y la respuesta es 0, y 0 es un número. Así que sería todo lo que puedo sacar respecto a Hospital. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿O alguna duda de su parte para pasar al siguiente ejercicio? Indican, por favor. ¿Puedes explicar la segunda parte de lo que habló de la exponencial? Eso sería un problema, Gustavo, pero lo voy a volver a explicar para que lo entiendas. Cuando tienes un problema de exponencial es porque te queda uno de tantos casos. Te puede quedar 0 al infinito, 1 al infinito, infinito al infinito. Normalmente esos tipos de casos te van a quedar así, ¿ok? Lo voy a volver a escribir para que me entiendas. Te va a quedar límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x elevado a la g de x. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú, Gustavo? Tienes que darle una letra al problema. Digamos y. Puede ser cualquier letra, G, W, Y, eso es lo de menos. ¿Por qué? Porque vas a aplicar logaritmo neperiano a ambos lados. Logaritmo neperiano del límite cuando x tiende a x0 de f de x elevado a la g de x. ¿Cuál es la intención de aplicar logaritmo? Que el logaritmo con el límite, según propiedades de análisis matemático 1, pueden intercambiar de lugar. O sea, acá sería logaritmo neperiano de y es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 del logaritmo neperiano de f de x elevado a la g de x. Cuando se intercambien de lugar, Gustavo, este g de x puede bajar aquí por propiedad del sombrerito, que pues lo sabes de la academia. Bueno, que sería logaritmo neperiano de y es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x multiplicado por el logaritmo de f de x. Y aquí ya se convierte en un Hospital. Obviamente acá tienes una multiplicación, con lo cual tendrías que invertir uno, o el logaritmo o el g de x. Entonces, una vez que lo resuelves, te va a quedar logaritmo neperiano de y es igual a u, siendo u la respuesta del problema. Pero como yo no quiero logaritmo de y, si no quiero y, entonces sería e elevado al logaritmo de y es igual a e a la u, con lo cual y es igual a e a la u, que sería tu respuesta final. Gustavo, ¿te queda más claro eso que te acabo de explicar o no? Sí, profesor. No te preocupes. Sí, ya, chicos. Esa sería toda la pregunta número 1. Hospital, que pues es un tema bastante básico, el primer tema, ya han tenido práctica, ya han tenido control, pero de todas formas, ese fue el que les vino a los chicos, bueno, a sus compañeros el ciclo pasado, ¿ok? Voy a saltearme la 2, no porque no la vaya a hacer, sino porque prefiero hacerla al final, porque es un poquito más largo, y vamos con el problema número 3. El problema número 3, teniendo la consideración que me dijo su compañera, suponiendo que pues no es el correcto, dice, una lámina metálica de 20 pulgadas de ancho y 12 pies de largo será utilizada para construir un canal rectangular de 12 pies de largo, tal como se muestra en la figura. Determinar el valor de X de tal forma que el canal tenga capacidad máxima. Ya. Lo que puede confundir es esta parte de acá. 12 pies de ancho y 12 pies de largo. O sea, eso quiere decir que si tú graficas, te va a quedar así. Esto sería 20 pies y esto sería 12 pies. Pero acá decía pulgadas, no decía pies. Entonces, profe, ¿cuánto es la conversión?
Ya, chicos, tengan en cuenta una cosa. Un pie es igual a 12 pulgadas. ¿Ok? Por lo tanto, si yo tengo 20 pulgadas, por regla de tres simples, ¿cuánto sería por acá? Entonces acá sería, en pies, ¿cuánto sería por acá? Si tengo 20 pulgadas, sería la división, pues, ¿no? ¿Cuánto sería por acá? Sería 20 dividido entre 5. Ah, perdón, entre 2. Sería, bueno, prefiero dejarlo así tal cual. 20 doceavos de pies. ¿Ok? Eso quiere decir de que una de las medidas va a ser 20 y la otra de medidas, perdón, una medida va a ser 20 doceavos de pies y la otra medida va a ser 12 pies. ¿Ok? Chicos, ¿hasta aquí entienden la conversión o quieren que les explique de nuevo cómo es el sistema métrico de aquí? Todo claro hasta ahora. Ya, listo. Sí, ojo, me parece raro que te vengan dos sistemas de conversión bastante extraños, pero bueno, pues así les viene a ustedes, ¿ok? Ahora, te dice, será utilizado para construir un canal rectangular de 12 pies de largo. Ya, pues, si una de las medidas mide 12 pies, yo no puedo utilizar esta medida que se encuentra por acá, pues chicos, porque si no, no va a cuadrar. Y ahí creo que viene el error. Lo que pasa, chicos, es que 20 entre 12 es 1,3 pies y esto es 12 pies. Y si tú quieres construir un canal que tenga 12 pies de largo, pues no tiene sentido, pues, porque, a ver, si yo utilizo esta medida que está acá, no se puede, porque tendría que utilizar todo esto que se encuentra por acá. Ahora, si yo utilizo esta medida que está por acá, tampoco se puede, pues, porque es 1,3 pies. Así que el problema ahí no tiene sentido en esas unidades. Lo que sí tendría sentido es que sea 20 pies. Ahora, si les doy mi opinión sincera, da igual. O sea, no, o sea, déjenme aclarar. No es que no importa las unidades. Es que las unidades no es lo importante. El problema a la mayoría no le salió, porque no tiene sentido. ¿Cómo vas a hallar esto que sea 12 y que esto sea X? Si tú utilizas este lado que se encuentra por acá, no tiene sentido, porque utilizarías todo esto que está acá, con lo cual ya no habría esas orejitas, pues, ¿no? Y tampoco puedes utilizar este lado porque es 1,3 pies. Es imposible que te quepan 12. ¿Me entienden, verdad? Entonces, ignorando que dice pulgadas para métodos prácticos y educativos, porque lo importante no son las unidades, convengamos que realmente decía pies. Acá debería decir 12 y acá debería decir 20. Acá sí puede funcionar, porque sí puede haber una distancia que me dé el valor de 12. ¿Sí? No sé si hasta aquí logran comprenderme, chicos, o tienen alguna duda en particular. Sí, ojo, solamente lo hago para forma práctica. Yo sé que no son las unidades correctas, que el profesor puede que está mal, es que si no, no va a cuadrar el problema. Sí, no sé, creo que alguien quería mencionar algo. Disculpe que le he cortado. ¿Ya? Ahora, lo que te dice es que el canal debe tener 12 pies de largo. En ese caso, lo cortaría así, porque este sería el largo del canal. Y para que tenga exactamente 12, pues utilizaría esa dimensión que se encuentra por acá. Por lo tanto, acá yo sé que todo esto vale 20 y sé que esta orejita vale X y esta orejita también vale X. Por lo tanto, si ambas orejitas valen X y todo vale 20, esto que se encuentra por acá es 20 menos 2X. ¿Y para qué me sirve eso? Pues fácil, trata de armar la caja de forma imaginaria. En ese caso, cuando yo armo la caja, ¿qué me va a quedar? Así. Listo. Donde yo tengo esta dimensión que se encuentra por acá, que es 12, tengo la altura porque sería la orejita que se encuentra por acá, que es X, y tengo esto que está acá, que sería 20 menos 2X. Por lo tanto, chicos,
Si yo tengo el largo, el alto y el ancho, yo tengo el volumen. ¿Y por qué volumen? Porque me piden la capacidad máxima. La capacidad máxima no se mide en área, se mide en volumen. Entonces, el volumen de la cajita sería 12, porque sería el largo, multiplicado por el alto, que sería el X, multiplicado por 20 menos 2X, que sería el ancho que se encuentra por acá. Ya, pues este problema se reduce simplemente a una sola variable. No hay que plantear una variable en función a otra variable. Por lo tanto, sería volumen solo en función del X. ¿Cuánto sería por acá, chicos? Sería 12X multiplicado por 20 menos 2X. Por lo tanto, el volumen en función de X sería 240X menos 24X al cuadrado. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Cuando tengo mi función a maximizar o minimizar, tengo que derivarlo siempre y cuando esté en función a una variable, que es lo que se encuentra por acá. Por lo tanto, sería 240 menos 48x. Y luego, ¿qué tiene que hacerse? Se iguala a 0. Al igualar la derivada del volumen a 0, me va a quedar 240 es igual a 48x. Y 240 dividido entre 48 es 5. Por lo tanto, esas orejitas tienen que medir 5 pies. Listo. Esa es la solución del problema, chicos. ¿Les queda claro o hay dudas hasta el momento para con ustedes? Me indican, por favor. ¿Sí? ¿Puedo volver a explicar cómo plantear? Gracias, Jen. Ya, claro, no hay problema. Lo que pasa es de que me dice, ojo, ignora que dice pulgadas. Me dice que tiene 20 pies de ancho y 12 pies de largo. Ese es el bloque entero, pues, ¿no? Esa es la plancha entera. Dice que se quiere construir un canal rectangular, como tú lo ves por aquí, pero debe tener los 12 pies de largo. Entonces, esta medida la voy a respetar. Lo que voy a doblar es los que están por aquí. Si acá esto es X y acá esto es X, eso quiere decir de que si esto es X y esto es X y todo vale 20, lo del medio vale 20 menos X. ¿Hasta acá me entiendes? No sé quién me habló porque tu nombre tiene inicial. Normal. Ah, Billy. ¿Sí? Ya. Ok, Billy. Entonces, si tú planteas la caja en 3 dimensiones, ¿qué tienes? El largo de la caja, que es 12, que sería esta medida, la profundidad de la caja, que sería 20 menos 2X, y el alto de la caja, que sería el valor de X. ¿Hasta acá me entiendes? Sí, normal. Ya he entendido. Entonces, el volumen de todo paralelepípedo es largo por ancho por alto, que sería 12 por X por 20 menos 2X. Planteas el volumen, lo expandes, por teoría de máximos y mínimos, tienes que colocarle alguna función que ya se encuentra, lo derivas, lo igualas a 0 y ahí es el valor de X. Billy, ¿teniste, verdad? ¿O Sí, tiene más dudas acá? Todo. Gracias, profe. Ya, perfecto. Ese fue el problema 3 del ciclo pasado. ¿No hay más? No hay más, chicos. De nuevo, parece que la confusión radicó en la mala redacción del examen, porque obviamente si lo colocas en pulgadas, el problema no va a salir, pues, porque si utilizas esta dimensión es imposible que te cuadre. Tal vez por eso salían valores raros o valores negativos, con lo cual distancias negativas pues no tienen cabida por aquí. Chicos, quiero saber si está claro esa pregunta. Muchos me la estaban pidiendo la semana pasada o incluso cuando hice el examen, no les salía la pregunta 3. No sé si está acá, ya está claro para ustedes o no, chicos. Por favor, me lo indica. ¿Sí? ¿Está claro o no está claro, chicos? Por favor. Sí, es claro. Gracias, Yelsi. Ya, gracias, perfecto. Sí, ya, un segundo. Voy a dejar de compartir para volver a compartir, ¿sí? Denme un segundito, chicos. No se preocupen. No me digan solamente. Ya, disculpen, ahora sí. Ya. Entonces, esas fueron las dos preguntas hasta el momento. Obviamente, la pregunta número 2 me la he salteado, pero ya saben la razón por la cual lo he realizado.
¿Ok? Entonces vayamos con la siguiente pregunta, que es la pregunta número 4. Dice, usando diferenciales, hay el valor aproximado de logaritmo neperiano de 0.02 más raíz cuadrada de 1.004. Ahora, acá también voy a hacer otra aclaración. La clase pasada, y bueno, yo tengo esa costumbre de siempre plantearlo de forma más fácil, o sea, plantear aquí una primera diferencial, luego utilizar una fórmula y luego aquí plantear otra diferencial y luego utilizar otra fórmula. Pero una de sus compañeras me comentó que el profesor no les estaba permitiendo eso, porque como que habían quejas, bueno, no sé si fue porque yo les enseñé esa técnica desde hace un año, pero bueno, me tengo que adaptar a lo que ustedes les están pidiendo. Así que, lamentablemente, tienen que utilizarlo solamente en función a un solo cambio de variable. ¿Es más complicado? Sí, porque la función ya no es tan fácil de poder localizar. Un segundo. A ver, lo comparo otra vez. Ya, ahora sí. Ya, lo que estaba diciendo es que la función ya no es tan fácil de poder localizar, porque antes yo podía hacer una función para aquí, luego resolverlo, y luego podía calcular el valor, y luego juntarlo por esto, y luego juntarlo todo en una sola función un poco más grande. Cosa que pues ya me confirmaron de que debo hacerlo de otra forma. Entonces, tienen que buscar una forma de que aparezca la misma X y la misma variación de X. Así que tal vez el problema tenga que acomodarlo un poquito mejor. En ese caso, la variación de X creo que es bastante obvia, pues, ¿no? Es 0.02. El problema es cómo localizo esa variación en esta expresión que se encuentra por acá, que aparentemente no tiene 0.02. Por lo tanto, tenemos que jugar un poquito con el problema. Sería logaritmo de 0.02 más raíz cuadrada de 1 más 0.02 elevado al cuadrado. Con el único propósito de que la variación de X aparezca en simultáneo, porque un problema de esta característica no se puede hacer si la variación de X es diferente, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula te dice f de X más variación de X es igual a f de X más f' de X multiplicado por la variación de X, donde el valor de X es el valor conocido, la variación de X es el valor que se está alejando, o sea, qué tanto se aleja del valor conocido, y simplemente f y f' de X es la función y la función derivada. Entonces, ¿cómo hallamos la función? F de X sería, evidentemente el valor conocido va a ser 0 y el valor que se va a alejar va a ser 0.2. Entonces, en su estado más básico y simple sería logaritmo de X más raíz cuadrada de 1 más X elevado al cuadrado. Esa es la función original, teniendo en cuenta que obviamente el X va a ser 0 y la variación de X va a ser 0.02. ¿Cuánto sería su derivada? Sería 1 dividido entre X más raíz cuadrada de 1 más X al cuadrado por la derivada de la parte interior. Y la derivada de la parte interior, chicos, sería 1 más un medio de raíz de 1 más X al cuadrado multiplicado por 2X. Y simplemente se elimina y te queda esto que se encuentra por acá, X. Perdón. Sí, X. Ya, listo. ¿Sí? Chicos, hasta aquí entienden cómo se calculó el X0, la variación de X, la forma en su estado base y la derivada en su estado base, o tienen alguna duda, porque lo que sigue es únicamente reemplazar. ¿Puedo explicar la derivada? La derivada del logaritmo neperiano Billy de un corazoncito es 1 sobre el corazoncito por la derivada del corazoncito. Entonces sería 1 sobre exactamente lo mismo que se encuentra por acá, multiplicado por la derivada de esto. La derivada de una función lineal es 1 y la derivada de raíz cuadrada de un corazoncito, Billy, es 1 medio de raíz cuadrada de corazoncito por la derivada de corazoncito. Con lo cual le quedaría 1 medio de raíz de lo mismo por la derivada. La derivada de lo que está aquí es 2x, mitad a mitad, y te queda particular. Está bien. No había visto los paréntesis, por eso me había Ya. confundido. Ya, perfecto.
Chicos, hasta aquí entienden porque únicamente es sustitución de la fórmula y ya. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que desean acotar tal vez ustedes? ¿O todo está correcto tal vez? Gracias, Jenny. ¿Sí? Yo, la verdad, no entiendo el porqué de los profesores en restringirte qué método utilizar. Ojo, es que no es haciendo trampa, estás usando diferenciales, pero de otra forma. Pero bueno, pues supongo que sus motivos tendrán, no los comparto, me parece un poco tonto bajar puntos por utilizar diferenciales de una forma diferente, restringen, o sea, este no es el principio del curso, se supone que se llama análisis matemático para que ustedes analicen, pues, ¿no? Porque si no, ¿qué chiste tiene formar ingenieros si van a seguirse siempre la norma, pues, ¿no? No desarrollan su creatividad o su forma de resolver problemas de diferentes maneras. Pero bueno, en fin, no soy profesor de curso oficial, así que me enseño lo que ellos indican. Entonces, la fórmula sería f de 0 más 0,02 es igual a f en 0 más f' en 0 multiplicado por 0,02, ¿ok? Que estoy aplicando la fórmula como tal. Entonces, f en 0,02 sería mi pregunta, pues, ¿no? Sería, ¿cuánto es logaritmo de 0,02 más raíz de 1,004? Que básicamente es f de 0 más 0,02. Sería f en 0. Ah, entonces reemplazo 0 en la función original. ¿Cuánto es si tú reemplazas 0 en la función original? Acá de frente, pues no, 0 al cuadrado es 0 y 0 más 1 es 1 y raíz de 1 es 1. 0 más 1 es 1 y logaritmo de 1 es 0 más, ahora f' en 0, ya pues lo mismo, reemplazamos aquí en la derivada. Aquí sería el valor de 0, con lo cual todo esto es 0 y 0 más 1 es 1, multiplicado por ¿cuánto? Acá sería 1 más 0 sería 1 por 1 sería 1, multiplicado por 0,02, con lo cual sería 0 más 0,02, o sea, 0,02. Listo. Nada más. Es la forma en la que sus profesores están pidiendo y es la forma en la que deberían responder. ¿Qué hubiese hecho yo si no hubiese tenido esa restricción? Fácil. Primero calculaba una diferencial para aquí. La diferencial, según mi modo, no digo que lo hagan, pero es lo que hubiera hecho yo. En este caso, la variación de x sería 0,004, mi f de x sería raíz de x, mi f' de x sería 1 sobre 2 raíz de x, resolvía esto, lo volvía a meter y aplicaba otra función. Pero bueno, asumo que eso no le van a permitir, así que ahí tienen la solución de examen. No sé si han notado que el examen parcial del ciclo pasado estaba bastante corto y muy aplicativo. Es la sensación que me da a mí. No sé si la comparten o tienen alguna duda de cómo se resolvió el problema número 4, chicos. Me indican, por favor. ¿Sí? ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Alguna duda, pregunta de su parte, chicos? Pregúntenla con confianza. Gracias, Stevie. Gracias, Yelsi. ¿Sí? Gracias, Gabriela también. Ah, bueno, Gabriel, perdón, Gabriel. Majo también. Billy también. Profesor. No sé, perdón, ¿me levantas la mano? Ah, ya, ahí está listo, Gustavo, ya. Hola, Gustavo, dime. En la parte de lo que aplicó, Dime, Gustavo. en la última parte de lo de orden, del logaritmo, ¿por qué coloqué esa parte? O sea, la función. O, ¿Es el problema, pues, o no? eh, O sea, si quieres no lo pones, ¿ah? Simplemente lo puse para que sepan de que esto es la pregunta original, pues. La fórmula lo que te hace es, ok, tienes una función que se aleja un poco del valor conocido, porque sería más fácil si todo fuera 0, pero como se aleja 0,02, simplemente lo coloqué para resaltar de que, oye, por si acaso, esta respuesta proviene de la pregunta original. No vayas a que alguien piense, oye, es un cálculo intermedio. No, es el final. Esa fue mi intención, Gustavo, más que todo. ¿Sí? sí, profesor, gracias. No hay ningún inconveniente, ¿ok? Entonces, analicemos así brevemente cuánto puntaje tienen si es que hubiesen respondido esa pregunta, si es que hubiesen tomado el examen, ¿no? Hemos hecho la 4,
la 3 y la número 1. Vamos a ver. Tendrían 3 más 3 más 3. O sea, tendrían 0,9. Si es que solamente hubiesen respondido esta pregunta, que, bueno, no es un puntaje óptimo, pero bueno, aún tienen 11 puntos más, los cuales estaban repartidos en 6 preguntas en la pregunta 2, perdón, 6 puntos en la 2 y 5 en la pregunta 5, ¿ok? No hay pregunta 5, pero yo les he puesto una pregunta de examen parcial, pero del 23-2, o sea, hace mucho tiempo. Ya está, que es la pregunta que debemos hacer acá a continuación. Ojo, esta pregunta no vino en el examen pasado, pero tampoco les quiero dejar únicamente con 4 preguntas, ¿ok? ¿Qué viene en ese entonces? Dice, se tiene un tanque en forma de cilindro circular recto para almacenar agua, tal que su altura es 3 veces su radio. Dice, si el radio interior del tanque mide 1 metro y se tolera un error relativo porcentual en el volumen del tanque de 1.5%, la pregunta si yo tengo este tanque con esta condición y tiene este error, ¿cuál es el otro error en otra dimensión? Entonces, primero tienen que graficar. Lo gráfico es bueno porque te puede ayudar a darte una idea de cómo va a ser la figura. Entonces, tienes un tanque en forma cilíndrica, así. ¿Qué condiciones tiene ese tanque, chicos? Ese tanque dice que la altura es igual al triple de su radio. Repaso rápido de errores. Hay 3 tipos de errores. Los errores absolutos, también llamados errores máximos, también llamados errores a secas. Están los errores relativos y están los errores relativos de forma porcentual. ¿Cómo se calcula cada uno? Es muy fácil. El error absoluto es derivada de tu corazoncito, nada más. El relativo es derivada del corazón sobre la función corazón. Y el relativo porcentual es derivada del corazón sobre corazón multiplicado por 100%. Pongo corazón, ¿por qué? Porque el corazón puede ser cualquier variable. Puede ser derivada del radio, derivada del volumen, derivada del área. O sea, el error puede ser derivada de cualquier función. Por eso pongo un corazón para que no piense que si pongo B de volumen. No, es de cualquier variable. Por lo tanto, leamos el problema otra vez. Dice, se tiene un tanque de forma cilíndrica circular recto para almacenar agua, de tal forma que su altura es 3 veces su radio. Perfecto. Si el radio interior del tanque, fluoro, es lo mismo que esto que está acá, el radio del tanque, es 1, y se tolera un error relativo porcentual en el volumen del tanque de 1.5%. Traducción, error relativo porcentual del volumen, diferencial de volumen sobre volumen por 100%, me dice que es 1,5%. ¿Qué significa eso? Que si a ti te mandan a medir un tanque, sus dimensiones, ustedes han llevado física, o bueno, imagino que están llevando física, saben de que existen los errores, o sea, por eso los hacen medir con vernier y por repetición, porque no todo es preciso, pues se pueden equivocar. Y lo que te dicen es, mira, no te puedo tolerar más de 1.5% en el volumen final del cilindro. Bajo esa condición, ¿qué error pudiste haber cometido al medir el radio? ¿Se puede calcular? Claro, por supuesto que sí. Porque si me están pidiendo error relativo porcentual del radio, me están pidiendo diferencial del radio sobre el radio por 100%. Por eso recalqué en poner corazones, porque si ponía volumen, si ponía área, si ponía radio, te van a confundir. Chicos, ¿hasta aquí entienden el planteamiento del problema o no? Me indican, por favor. Porque lo que sigue es únicamente derivación. Si ustedes no plantean bien los datos, no van a llegar a nada. ¿Está claro o no está claro? Me indican, por favor. Gracias, Billy. ¿Sí? Los demás me siguen, ¿verdad? Gracias, Gustavo. Iván también. A plantar. Bueno, yo estudio pesquería, no agronomía, pero asumo que te refieres a plantear el problema. Ya. Entonces, lo que te dice es que a plantear. Ya, gracias por la aclaración. Ya. H es igual a 3R. Ese es dato del problema.
radio vale 1. Me dice que el error admitido o el error que se tolera en el volumen del tanque es 1,5%. No es cualquier error, es error relativo porcentual. Y acá te puse la fórmula. El error relativo porcentual de cualquier variable, perdón, es la diferencial de la variable sobre la variable multiplicado por 100%. Entonces, si me dicen que el error relativo porcentual de volumen es 1,5%, eso es diferencial de volumen sobre volumen por 100%. La pregunta es, ¿haya el error relativo porcentual al medir el radio? Diferencial del radio sobre radio por 100%. Gabriel, ¿ahora sí me entiendes cómo se planteó el problema? Ya, perfecto. La pregunta es, ¿y qué hago con eso? El volumen del cilindro, chicos, es pi por radio al cuadrado por h, pero por algo me dicen que h es igual a 3r. Entonces, el volumen sería pi por radio al cuadrado por 3r. Entonces, el volumen sería ¿cuánto? Pi por 3r cubo. Derivamos respecto al radio. Por lo tanto, ustedes saben que la derivada se expresa de varias formas. Se puede expresar así, como se puede expresar así. Entonces, me conviene no derivarlo así, o sea, no deriven así, deriven así, diferencial del volumen respecto al radio. Se deriva igual, ¿eh? No, en realidad no cambia nada, sería 9 pi r cuadrado. Profe, ¿y por qué hace eso? Mira, esa diferencial de volumen, despéjalo, diferencial de volumen es igual a 9 pi r cuadrado por diferencial de r, pero yo tengo que utilizar diferencial de b. Ahora, diferencial de b sobre b es igual a 0,015. Simplemente este porcentaje con el porcentaje y el 100 lo pasé a dividir. ¿Y por qué despejé eso? Fácil, si divido entre el volumen y divido entre el volumen, aquí tengo 0,015. Pero aquí no coloco 0,015 porque no llegaría a nada. Coloco la función volumen. Y la función volumen es pi 3r cubo. Con lo cual, chao, 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 chao y chao. ¿Y qué es lo que te queda, chicos? 3 diferencial de r sobre r. No es justamente lo que yo quería lograr. Continuemos. Entonces, el 3 pasa a dividir. Con lo cual, diferencial de radio sobre radio, ¿cuánto valdría, chicos? Valdría 0,05. Pero no me están pidiendo el error relativo del radio, me están pidiendo el error porcentual del radio. A multiplicado por 100%. Perdón, acá es 0,05. Sí, ahí me estaba comiendo un cerito. Entonces acá, si multiplico dr sobre r por 100%, sería igual a 0,5%. Es el error relativo porcentual al medir el radio del tanque. Ya, ahora sí. ¿Se entendió, chicos, o tienen alguna duda que yo se los pueda solucionar? Me indican, por favor. Voy a enfocar la parte superior, o sea, del error relativo porcentual ahí arriba, A ver. de la derivada corazón. ¿Quieres que repita esta parte de aquí, Billy? No, simplemente para sacarle captura. Por eso, ¿quieres que repita esto? No. Eso me va a quedar claro. Yo sí, profe, yo sí. Ya, ok, lo voy a repetir. El error absoluto, máximo y error a secas es diferencial de G y nada más. Si te piden error del volumen, diferencial de B. Si te piden error del radio, diferencial de R. Si te piden error del área, diferencial de A. Si te piden error relativo, es diferencial de G sobre la función G. Diferencial relativo del área, diferencial de área sobre área. Error relativo del volumen, diferencial de volumen sobre volumen. Y el relativo porcentual es lo mismo, pero por 100%. ¿Sí, Gustavo? Sí, Ya. profe. Billy, sigo sin entender. ¿Qué me estabas preguntando? No, solo quería que enfocara la parte de Ok. arriba. A ver, ahí ya le dices un a todo.
¿Mejor? Mejor. Gracias. Ya. Igual la diapo se comparte y la grabación también, pero bueno, no me niego a hacerlo más grande. Sí, se entendió la pregunta número 5, que ya saben que no vino, pero la puse para que lo entiendan o no, chicos. Me indica. ¿Sí? ¿Está claro, chicos, o no? Gracias, Gustavo. Ok, falta una pregunta más, que es la pregunta número 2, que es la más larga. Así que, por favor, présteme atención. ¿Sí? No es larga en el sentido que sea difícil, sino es un poquito engorrosa de trabajar, sobre todo con nuestros íntegros. Dice lo siguiente. Sea la función f de la cual se conoce lo siguiente. Ya te dan la función original, te dan la derivada de la función y te dan la segunda derivada de la función. En este caso, básico, primero tienes que hallar el dominio de la función. En este caso, esta función es muy interesante. Esta función de aquí es x al cubo por x menos 3. Esta función tiene dominio real. No tiene ningún valor que tú puedas excluir. Profe, pero ¿y si le pongo acá 1, no sería negativo? Sí, es cierto, pero las raíces cúbicas sí admiten negativos, ¿ah? Así que el dominio en ese caso es real. ¿Eso te facilita el problema? Puede ser, depende. Primero, determinar los intervalos de crecimiento y valores extremos. En este caso, primero tendríamos que hacer que la primera derivada sea igual a 0, o en su defecto, que la primera derivada sea igual a no exista. Para que la primera derivada sea igual a 0, lo más rápido que puede hacer es que el numerador sea 0. X menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, X es igual a 2. Y este valor sí pertenece al dominio de la función. Para que la primera derivada no exista, la forma más rápida es que X a la 1/3 multiplicado por X menos 3 a la 2/3 sea igual a 0. Y acá hay dos valores obvios. X hace 0 y X es 3. Y estos valores también pertenecen al dominio. Independientemente si pertenecen o no al dominio, que es lo de menos, tienes que tú colocarlos en la recta numérica. Acá menos infinito, acá más infinito, colocamos aquí 0, 2 y 3. Bolita cerrada en todos los casos porque el dominio es real, así que admite a todos. Tienes que elegir valores que se encuentren dentro de esos intervalos que se encuentran por acá. Cualquiera, sí, no importa. No tienes por qué elegir los míos. Elige el que tú quieras. Menos 1, 1, 2,5 y el valor de 4. ¿Ok? ¿Y qué tienes que hacer con esto? Tienes que evaluarlo en la primera derivada. En la primera derivada, en la primera derivada y en la primera derivada. ¿Me importa el valor? No, solamente me importa el signo. Si tú reemplazas los valores en la primera derivada, los signos te van a salir más, menos, más y más. ¿Y qué significa cuando sale un más? Ah, que colocas una flechita para arriba, flechita para abajo, flechita para arriba y flechita para arriba. ¿Y eso importa? Sí, porque los famosos intervalos de crecimiento, o también llamado monotonía, me dice que f de x crece donde tú veas flechitas hacia arriba. En ese caso, de menos infinito hasta 0, de 0 hasta 2, perdón, de 2 a 3, disculpen, de 2 a 3 y de 3 hasta más infinito. Y donde f de x decrece, donde hay una flechita para abajo, de 0 hasta 2. Finalmente, ¿cómo hallas el extremo relativo? El extremo relativo, o valores extremos, tienes que hallarse en un máximo o en un mínimo. En este caso, un máximo proviene de una flecha para arriba, seguido de una flecha para abajo, siempre y cuando hay un puntito. O un mínimo proviene de una flecha para abajo, seguido de una flecha para arriba, con un puntito que se encuentre por acá. En este caso, ¿encontramos esas condiciones? Sí, aquí hay un máximo y aquí hay un punto mínimo. Aquí no hay nada, pues, porque hay doble crecimiento. Profe, entonces, ¿0 es máximo? No. El punto máximo sería 0 y f de 0.
y el punto mínimo sería 2 y f de 2. ¿Y cuál es el extremo? Esto de acá. Sus respuestas en la función son los extremos. Obviamente ustedes no van a dejarlo en f de 0 y tampoco van a dejarlo en f de 2. Tienen que reemplazarlo directamente aquí, no en la derivada, en la función original. Estos son los extremos relativos, los valores en y que provienen o bien de un máximo o bien de un valor mínimo. Listo. Pregunta resuelta. ¿Está claro cómo se calculó los intervalos y los valores extremos o tienen alguna duda, chicos? Me indican para pasar con el inciso B. Profesor, ¿puede explicar de nuevo los extremos relativos? El extremo relativo, ¿sabe reconocer un máximo y un mínimo, Gustavo? Dijo que se reemplaza en la primera derivada y vemos No, si no, es no. máximo. Reconocer, eso ya lo hicimos. ¿Cómo sabes que es un punto máximo? Porque hay flecha para arriba y flecha para abajo, ¿verdad? Entonces, 0 no es punto máximo. Un punto es coordenada X y coordenada Y. 0 es solo la primera coordenada. Su respuesta sería f de 0. Y precisamente f de 0 es el extremo relativo. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Ya. ¿Alguien más tiene duda del inciso A? Para pasar al inciso B, me indican, por favor. Profe, podría resolver, por ejemplo, reemplazando la derivada de f1 en la función, porque a veces me confunden los problemas cuando tienen, por ejemplo, están elevados con una fracción y no sé cómo. Mira, sinceramente, no lo he calculado manualmente, lo he puesto en calculadora automática, pero a ver, por ejemplo, ¿cuál sería más fácil? El 1, pues, ¿no? Si tú reemplazas acá el 1, sería negativo. Raíz cúbica de 1 sería positivo, y 1 menos 3 es menos 2, y raíz cúbica de un negativo es negativo, pero al cuadrado es positivo, y más por más es más, y menos entre más es menos. Listo. No tienes que hallar el valor original, Billy, solo tienes que hallar el signo, porque de nuevo, no me importa si es más 20, más 50, menos 80, no me importa, solo me importa saber si es positivo o negativo, ¿sí? Ok, sí. Ya, perfecto. Dice, si la posición de las flechitas da para un máximo o mínimo, pero el punto está vacío, no, pues, no vale, Iván, porque si, por ejemplo, el punto estuviera abierto, no es un punto máximo. A pesar de que hay cambio de flechas, ¿sabes cuál sería tu problema? Si el punto está abierto, eso quiere decir que el 0 no estaba en el dominio, y al no estar en el dominio, no vas a poder hallar 0 y f de 0, porque f de 0 no existe debido a que está excluido del dominio. ¿Sí, Iván? ¿Te queda claro eso? Ya, perfecto. Sí, a pesar de que hay un cambio de flechitas, pero el punto no está pintado, no es máximo, pues tampoco puede ser mínimo. Es necesario que esté pintado porque si no está pintado no vas a poder hallar su imagen. Y repito, no lo dejen como f de 0 y f de 2. Sí tienen que hallar el valor original. ¿Ok? Ya está. El inciso B me pide lo mismo, que halle los intervalos de concavidad y sus puntos de inflexión en caso existan. En este caso, el procedimiento es exactamente lo mismo, pero ya no con la primera derivada, sino con la segunda derivada. En el caso sería la segunda derivada igual a 0 y la segunda derivada de x igual a no exista. Para que la primera derivada sea 0, esto es vacío. Es imposible de que esto sea 0 porque en el numerador es un número, no tiene variable. Así que no hay ningún caso posible. En cambio, para que la segunda derivada sea igual a no exista, se puede, porque x a la 4 tercios multiplicado por x a la menos 3 a la 5 tercios, para que sea 0 hay dos valores, x igual a 0 y x igual a 3. Mismo procedimiento, pero solamente con dos puntitos, menos infinito y más infinito. De nuevo elegimos 0, 3, bolita, bolita, y elige valores entre el medio. ¿Tienen que ser los mismos? No, si deseas puedes cambiar. Puedes elegir menos 2, 1.5, 20, no importa, porque como son intervalos de monotonía, da igual qué valor elijas, simplemente te va a quedar el mismo signo. Y lo mismo pasa acá, elige cualquier valor que tú quieras. Yo te sugiero valores muy chiquitos y valores enteros. Si deseas mandarte con una fracción, pues normal, ¿eh? Al final eres tú quien va a hacer el examen y eres tú quien sabe conocer el tiempo
de que te va a tardar eso, pues, ¿no? Entonces, ya no se evalúa en la primera derivada, en la segunda derivada en -1, en la segunda derivada en 1 y en la segunda derivada en 4. Y de nuevo, no me interesa el valor numérico, solo me importa saber el signo, más, y menos. La única diferencia es que ya no es intervalos de crecimiento y decrecimiento, acá son concavidades. Si es un signo positivo, sonríe. Si es un signo positivo, también sonríe. Si es un negativo, colocas una carita triste. ¿Por qué? Porque acá tiene los famosos intervalos de concavidad. Los intervalos de concavidad hacia arriba y los intervalos de concavidad hacia abajo. Cabe aclarar que estos yo lo coloco así, o sea, en mis repasos yo lo escribo así, pero ustedes en su examen sí coloquen f de x es cóncava hacia arriba, f de x es cóncava hacia abajo, simplemente que lo hago como una abreviatura, pero no lo copien porque el profesor no les va a entender. ¿Cómo sé que es cóncava hacia arriba? Donde hay una sonrisa, pues desde menos infinito hasta 0, desde 0 hasta 3. ¿Y cómo sé dónde es cóncava hacia abajo? De 3 hasta infinito, y luego le borran los ojos, ¿no? Para que no crean que están perdiendo el tiempo en el examen. Finalmente, ¿cómo se hallan los puntos de inflexión? Ya, es similar al máximo y mínimo, con la única salvedad de que un punto de inflexión proviene de una concavidad hacia abajo, seguida de una hacia arriba, siempre y cuando el punto exista. Lo que preguntó Iván, profe, si el punto no está pintado, simplemente no es punto de inflexión. O puede ser de una concavidad hacia arriba, seguida de una concavidad hacia abajo, siempre y cuando el punto exista. Ojo, en ambos casos existe el punto de inflexión. No es como el anterior donde hay diferencia. Sea este o sea este, se llama punto de inflexión. ¿Tenemos el punto de inflexión? Sí. En este caso, aquí no, porque a pesar de que el punto existe, la concavidad no ha cambiado. Pero aquí sí. Profe, entonces el punto de inflexión es 3. No, es 3 y f de 3, porque un punto es una coordenada X y una coordenada Y. Listo. Ahí tienes el inciso A y el inciso B. Chicos, ¿está claro hasta el momento? ¿Tienen alguna duda en particular que desean preguntarme, consultarme o observar? Aquí, me indican, por favor. Ahora entienden por qué esa pregunta vale 6 puntos, pues, ¿no? Es bastante larga a comparación de las demás. Así que requiero su atención al máximo. ¿Sí? Gracias, María Fernanda. Gracias, Gustavo, también. Recuerden, no les importa el valor, solo el signo. Agilicen cálculos. Tienen que ser rápidos. No se pueden tardar mucho en el examen. Ya vamos casi una hora. Y eso que, pues, la otra hora es porque me he salteado cálculos. Eso ya yo lo dejo para ustedes. No dudo que sepan sumar, multiplicar, restar, dividir. Simplemente están aquí para ver la parte analítica. Porque la parte algebraica, ya, pues, eso es práctico nomás, chicos. ¿Dudas? Para pasar a la determinación de asíntotas y a la gráfica de la función. ¿No? Ok. Asíntotas, chicos. Existen 3 tipos de asíntotas, ¿verdad? Las asíntotas horizontales, perdón, las verticales, las asíntotas horizontales y las asíntotas oblicuas. Pero hay algo que ustedes deben saber. En este caso, al ser dominio todos los reales, no existen verticales, porque las verticales justamente se hallan en valores donde el dominio no exista, tanto por el lado derecho, asíntota vertical derecha, como por su lado izquierdo, asíntota vertical por la izquierda. Lamentablemente la función no tiene asíntotas verticales. ¿Tendrá horizontales? Tampoco, pues, porque para hallar una asíntota horizontal por la derecha, chicos, es límite cuando x tiende a infinito, perdón, cuando x tiende a infinito, ¿de cuánto? De f de x. O sea, en otras palabras, sería límite cuando x tiende a infinito, ¿de cuánto? De x elevado a la 2 tercios multiplicado por x menos 3 elevado a la 1 tercio. Y en este caso de acá es una función polinómica, con lo cual sale infinito.
¿Se acuerdan que las asíntotas verticales tú querías que saliera infinito o menos infinito, pero en las horizontales tú querías que saliera un valor numérico? Si sale un valor infinito más infinito en las horizontales, simplemente no existe. ¿Ok? Y aquí sí quiero hacer otra observación. No me parece que esta sea una pregunta adecuada para el examen. Lo digo porque a mí me costó mucho resolver la asíntota oblicua. Ahora les explico por qué. Porque la oblicua tiene dos formas. Y es igual a mx más b. Y cuando lo resolví, me di cuenta que la dificultad de la asíntota es superior a la media. No digo que no lo puedan hacer. Digo que para hacerlo, sí deberían haber estudiado un montón. No solo análisis 2, análisis 1. Y bueno, la mayoría no lo hace porque siempre hay chicos que destacan. Pero nada, simplemente es mi observación. Me parece muy complicado la oblicua para el nivel del examen parcial. Porque he visto exámenes parciales y los hemos hecho con ustedes, hemos visto prácticas pasadas, exámenes pasados, y es la primera vez que veo una pregunta tan complicada para oblicua. Me parece un nivel muy, muy arriba de lo estándar. Pero igual he podido más o menos resolverlo y sobre todo que puedan entender. ¿Ok? Al tener dos partes, primero se tiene que hallar el valor de m. ¿Ok? Y el valor de m es límite cuando x tiende a infinito de f de x dividido entre x. ¿Ok? Entonces, en este caso, la función sería x a la 2 tercios multiplicado por x menos 3 elevado a 1 tercio dividido entre x. Así que hay que acomodarlo un poquito mejor. Sería x al cuadrado a la 1 tercio multiplicado por x menos 3 a la 1 tercio dividido entre x. Lo cual lo convierte en raíz cúbica de x al cuadrado por x menos 3 dividido entre x. Simplemente el 1 tercio se factoriza y se convierte en raíz. Ahora van a entender por qué lo coloco así. En este caso sería raíz cúbica de x cubo menos 3x al cuadrado dividido entre x. Y tienen que utilizar el método clásico para poder hallar asíntotas de una división. Tienen que hallar el mayor exponente de x, que en este caso es x, por lo cual hacen división. Sería dividir entre x y acá también dividir entre x. Pero para que yo pueda introducir aquí, sería raíz cúbica de x cubo menos 3x cuadrado dividido entre raíz cúbica de x al cubo, para no alterar la expresión original, dividido entre x sobre x. Al yo introducir, te quedaría raíz cúbica de x cubo entre x cubo menos 3x cuadrado entre x cubo dividido entre x sobre x. Al yo simplificar, raíz cúbica de 1 menos 3 dividido entre x sobre 1. Regla del infinito. 3 entre infinito, 0. Raíz cúbica de 1, 1. Y 1 entre 1 me queda 1. Listo. Como dato extra, ya deben saber de que m no puede ser 0 y tampoco puede ser infinito. Y ahí tienen una parte de la asíntota, que es el valor de m. Por eso, no digo que no puedan hacer esto. Digo que para hacer eso, deben tener una buena base en Mate 1. Pero quiero saber si entendieron cómo se planteó la primera parte de la asíntota. Y si no, me preguntan y yo trataré de explicarlos para que lo puedan entender. ¿Está claro o no está claro, chicos? O bueno, casi creo que entiendo si no está muy claro. A mí también me costó entender cómo calcular la asíntota y que tenga sentido. Pero ojo, sí tiene asíntota oblicua. Sí tiene, porque ya lo grafiqué y sí tiene. Desean preguntar, levantar la mano. Bueno, esta vez sí entiendo si no pregunta, pero ya, gracias, Gustavo. Gracias, Stenville también. Sí. O sea, de que se puede aplicar en Hospital, sí se puede aplicar, porque acuérdate que Hospital es para indeterminaciones, Steven. O sea, para infinito sobre infinito o 0 entre 0.
El problema con Hospital, creo yo, no lo he hecho, es que van a ser derivadas muy largas, Steven. ¿Cómo haríamos en el examen para decir que no hay asíntota oblicuo por la izquierda? Pero aún no he demostrado eso. Ojo, yo no he terminado la asíntota, Kaoru. Estoy en una parte de la asíntota. Ahora, ¿cómo se demuestra? Pues acá, pues. Ahora, ¿cómo no demostrarías si, por ejemplo, la respuesta te sale 0? Ahí puede decir no existe asíntota oblicua, porque el primer valor de m no te puede salir 0 y tampoco te puede salir infinito. Pero el segundo valor, o sea, el valor de b, sí te puede salir 0, pero no te puede salir infinito. Aún no he terminado la asíntota, Kaoru. O sea, no puede decirme si existe o no. ¿Sí? Ya está. Ahora, una vez hallado el valor de m, toca el valor de b. Y el valor de b tiene otra fórmula un poquito grande. Ese valor te dice límite cuando x tiende a infinito de lo siguiente, de f de x menos m veces x. Y en ese caso, el valor de m es 1. Por lo tanto, la función que tú deberías analizar es la siguiente. Es límite cuando x tiende a infinito, perdón, límite cuando x tiende a infinito de raíz cúbica de x al cuadrado por x menos 3, que básicamente es la función que hemos deducido como sale, menos, es, claro, x cubo menos 3x al cuadrado menos x. Ya. ¿Saben cuál es el problema con esta función? Que lo he intentado y el único método medio razonable que yo también lo entendí, porque obviamente podía utilizar, no sé, pues, ¿no? Teoremas de Taylor y cosas de análisis 3, pero el más terrenal que lo pueden entender más o menos es utilizar conjugadas. Y conjugadas, por si tienen traumas de análisis 1, sí, es el tema de que diferencia de cuadrado, diferencia de cubo. Así que les voy a dar la conjugada. La conjugada acá sería raíz cúbica de x cubo menos 3x al cuadrado, más raíz cúbica de x cubo menos 3x al cuadrado, multiplicado por x, más x elevado al cuadrado, dividido entre exactamente lo mismo. Y ojo, es solamente una parte del problema, porque la otra parte es que te van a resolver esa conjugada. Ahora, les voy a explicar cuál es el propósito de hacer esa conjugada en particular. El propósito de hacer esa conjugada es que, si ustedes recuerdan la diferencia de cubos, o sea, a al cubo menos b cubo es igual a menos b por a cuadrado más a por b más b cuadrado, que justamente este término que ustedes ven aquí es el que acabo de poner aquí. A cuadrado más a por b más b cuadrado en la parte superior y en la parte inferior. ¿Por qué? Porque yo no puedo alterar el problema así como así. Esto es mate 1. ¿Y qué pasa cuando yo junto este término con ese término? Lo que pasa es que uno se eleva al cubo, lo cual rompe la raíz cúbica, y el otro también se eleva al cubo, lo cual rompe la otra raíz cúbica. Con lo cual, si ustedes lo aplican, va a quedar este cubo con el cubo se van a romper, con lo que te queda x cubo menos 3x al cuadrado menos x cubo dividido entre exactamente lo mismo. Esto que se encuentra por acá. Luego se simplifica. Y ahí no termina. ¿Por qué? Porque tienen que aplicar la teoría de mayor exponente. En ese caso, el mayor exponente de todos es x elevado al cuadrado. Así que tendrían que dividir el x al cuadrado aquí, y el x al cuadrado acá, el x al cuadrado acá, y el x al cuadrado acá. Y tienen que colocarlo, que la raíz. Al final la respuesta sale en menos 1. Por lo tanto, la asíntota es y es igual a mx más b, o sea, x menos 1. Esa es la asíntota oblicua. Y ojo, miren cuánto tiempo me he demorado en hacer solamente una asíntota. Ustedes tienen que hacer la otra parte de la asíntota, porque solamente he hecho la asíntota oblicua por la derecha, debido a que es más infinito. Ustedes, o bueno, los que tuvieron la mala suerte de tener ese examen parcial, tienen que hacer
con x tiende a menos infinito. O sea, el mismo procedimiento, pero con un cambio de variable o con el método que ustedes consideren adecuado para aplicar menos infinito. ¿Sí? Quiero saber si hasta aquí, aunque sea me siguieron el paso o trataron de entender. Por eso es que me parece raro esa pregunta que les vine al ciclo pasado. Es muy por encima del promedio de dificultad de un examen parcial. Pero trato de hacerlo con métodos que ustedes ya hayan visto en el ciclo pasado, o al menos tengan un concepto básico de cómo se calcula. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Si la hay, por supuesto. Y si no, pasaremos netamente a la parte gráfica. Porque, ojo, falta la gráfica de la función, que sí se puede hacer. No, normal, está claro. Hasta ahora. Sí, Profesor, gracias, Luis. acerca de la asíntota vertical, Dime. ¿por qué puso que no existe? Porque la asíntota vertical, Gustavo, depende de los valores que están afuera del dominio. Pero si todos van a la fiesta, Gustavo, ¿a quién votas? A nadie, pues. Ah, ya. No hay vertical. ¿Sí? Ya, gracias. No te preocupes. Sí, por eso. Disculpe que sea tan enfático en eso, pero me parece un abuso el examen del ciclo pasado en esta pregunta. No sé cómo lo sobrevivieron o si alguien lo pudo hacer. La verdad se lo agradecería y me encantaría que me enseñara cómo lo calculó. Porque hasta ahora no he logrado encontrar un método que sea amigable para todos, ¿no? He visto cómo lo hacen con teoremas de Taylor, pero eso ya son cosas muy, muy avanzadas. Ya, en fin. Suponiendo que ya entendieron las asíntotas, que no creo que les vengan así, y si vienen así, pues hagan lo que puedan, chicos. Mala suerte para esas pobres personitas del ciclo pasado. El bosquejo de la gráfica sí lo pueden hacer. Eso sí es más fácil de poder entender. ¿Por qué? Porque el bosquejo de gráfica depende de tres cosas. Uno, tienes que graficar las asíntotas siempre y cuando exista. Y aquí solamente existe una, que es la asíntota oblicua, que es y es igual a... bueno, en este caso sería x menos 1. Profe, ¿cómo se grafica eso? Fácil, pues. X vale 0, y es igual a menos 1. Y es igual a 0, x es igual a menos 1. Si ya tienes 2 puntos, pues simplemente hallas el valor. ¿Ok? Entonces, en este caso... perdón. Aquí sería x igual a 0, y igual a menos 1, y y igual a 0, x igual a 1, perdón. Ya, listo. Entonces, con 2 puntitos, ya puedes graficar tu asíntota. Esta que está acá es la asíntota oblicua. Ya está. ¿Qué más tienes que graficar? Los puntos máximos, mínimos, si lo hubiese. Si hubiese, por ejemplo, y los puntos de inflexión, si es que también lo hubiese, pues, ¿no? En este caso tengo 3 puntos que graficar. Tengo que graficar el punto 0 y f de 0, 2 y f de 2, y el otro punto es, ¿dónde estaba el otro? Ya, 3 y f de 3. En este caso los puntos aproximadamente uno está por aquí, este es 0 y f de 0, el otro está por acá, este es 2 y f de 2, y el otro está por acá. Lo voy a colocar. Este es el punto máximo, este es el punto mínimo, y este es el punto de inflexión. Es importante, ¿por qué? Porque la parte más complicada es cuando ustedes combinan un intervalo de concavidad con un intervalo de monotonía. Les voy a explicar con un ejemplo cómo se hace. Primero deben buscar el menor intervalo de monotonía, que en este caso, según sus cálculos, por eso tiene que ser perfecto, el primero de todos es el de menos infinito hasta 0. Ok, juntamos aquí. Sería desde menos infinito hasta el valor de 0. Luego tienen que ver cuál es la concavidad que mejor se acomoda a ese. Y en ese caso, ¿la concavidad cuál es? La concavidad, perfecto, de menos infinito a 0. Ya está. Entonces, de menos infinito hasta el valor de 0. ¿Y luego qué hago? En monotonía, de menos infinito a 0 es un intervalo creciente. La función crece, pero su concavidad es hacia arriba. Ustedes lo que tienen que hacer es fusionar. Van a combinar un crecimiento con intervalos de concavidad hacia arriba. ¿Cómo se hace eso? Es muy fácil. Simplemente dibujen la concavidad y partan en la mitad. Luego se preguntan, ¿dónde crece? ¿Aquí
o aquí. Evidentemente sería de esta forma con ese ganchito. Hago otro. El siguiente intervalo es de 0 a 2, que ya les spoileo, que es decreciente, pero la concavidad que más se le ajusta es de 0 a 3, que sigue siendo cóncava hacia arriba. Por lo tanto, tienen que fusionar. ¿Cómo se fusiona? Simplemente dibujen la concavidad, pártanla en la mitad y se preguntan, oye, ¿qué lado se parece más al decrecimiento? Ah, este lado que se encuentra por acá. Chicos, ¿entienden cómo fusionar o quieren ver más fusiones de intervalos? ¿Sí? Más. Ya, por ejemplo. Pero sí lo entendieron, ¿no? ¿O no? Para no quitarle la oportunidad de que alguien quiere que lo repita. Gracias, Iván. Gracias, Caterina. ¿Sí? Ya, nos quedan 2 intervalos más. El otro intervalo es de 2 a 3. El de 2 a 3 combina mejor con del 0 a 3. El intervalo de 2 a 3 es creciente, pero su concavidad sigue siendo hacia arriba. Luego, igualito, pues, si tú fusionas, aparece la mitad, ¿en cuál se parece más? ¿A este lado o a este lado? Evidentemente, a este lado que se encuentra por acá. Y el último intervalo, de 3 hasta más infinito. Esa ya tiene concavidad hacia abajo, pero es creciente. ¿Cómo combinas un creciente con una concavidad hacia abajo? Lo mismo, pues chicos. Simplemente dibuja la concavidad, lo partes a la mitad y te fijas a cuál se parece. Se parece a este lado. Entonces la gráfica va a ser así. Listo. Ahí tienen las 4 combinaciones. Obviamente, si tienen más intervalos, van a haber más combinaciones posibles que ustedes van a tener que sacar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se grafica? Acá te dice que desde menos infinito hasta 0, la función es creciente y tiene su forma así. Por lo tanto, la gráfica sería así. Lo voy a hacer más grueso, ¿ok? Si no, no se va a notar. Ya, sería así. Y ya está. Luego te dice que mira cómo se grafica hacia abajo. Ya está. Profe, pero usted está chocando la asíntota. ¿Puede pasar eso? Sí. Recuerden que las oblicuas y las horizontales son las únicas asíntotas que está permitido que se puedan chocar. ¿Ok? Por cierto, acá, para hacerlo más gráfico, acá se pega así la asíntota. Se pega la asíntota, la gráfica, la función. Profe, pero ¿eso no es punto de inflexión? No, porque en sí la concavidad no cambia. La concavidad sigue siendo hacia arriba, solo que uno es crecimiento y el otro es decrecimiento. La otra flecha tampoco es punto de inflexión, solo cambia la forma, sería así. Y finalmente, la última sí es punto de inflexión. La concavidad va al revés y va pegadito a la asíntota. Listo, ya está. Esa es la gráfica de la función. Para que me crean, no digan, no, el profe se lo está inventando, está haciendo para acabar rápido el repaso, ¿no? Miren, se los muestro en GeoGebra. ¿Dónde está? Creo que en la tarde lo había hecho, pero igual. A ver, acá les muestro. Ya. Ojo, la gráfica de la función. La función que tal era x elevado a la 2 dividido 3. Multiplicado por, paréntesis, x menos 3. Perdón, acá lo puse mal. Ya. Por x menos 3. Y todo esto elevado a la 2 tercios. 2 entre 3. Es 2 tercios. Acá puse 2 entre 3. Es 1 entre 3. Perdón. Es 1 entre 3. Ya, ahí está. Y falta la gráfica lógica. Y es igual a x menos 1. Ya. Hacia la gráfica de la función. ¿Ven? Lo está atravesando, aunque creo que mi primera parte es un poquito más arriba. Lo corta, baja y vuelve a subir. Eso tienen que hacer ustedes. Por eso me parece un poco bastante pesado la pregunta que les pusieron, ¿ok? Pero sí, tienen que hacer un bosquejo, tienen que asemejarse. Ahora, acá voy a corregir. Me parece que la gráfica no va por aquí, sino va más arriba. Acá. Listo. Así va. Pegadito, pegadito, pegadito. Listo. Ahí está. Ese es el intento o el bosquejo de gráfica de función. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿O alguno igual desea preguntar? Esa es la última pregunta que tengo para ustedes. Así que son libres de hacerlo si es que desean así.
¿Dudas? ¿Preguntas? Ese fue el examen parcial del 24-12. Salvable, excepto la 2, al menos la pregunta C. Sí me pasó una vez cuando yo di mi examen del 19-2, que no pude hacer la cinta porque la verdad era muy complicada. Igual me considero un par de puntos por el intento. Igual puede graficar, ¿ya? Pero obviamente no con puntaje completo, ¿no? Pero bueno, espero que este ciclo sea un poquito más suave con ustedes. Si les están restringiendo a aplicar diferenciales más rápido, pues imagínense cuánto tiempo tienen que invertir acá. ¿Sí? ¿Desean preguntar, hacer una consulta, pregunta, chicos? De la 2, por supuesto. ¿O no? ¿O está claro para ustedes? ¿No? ¿O sí? Gracias, María Fernanda. Ya los que han estado el ciclo pasado, pues entenderán lo pesado que fue ese ciclo. Salvo que alguien tenga la solución y de verdad se lo agradecería un montón que me lo compartiera por privado y ya yo lo reviso y les vuelvo a subir un video de esta parte. Porque sí me causa intriga cómo es que un alumno pudo resolver esta cita. No digo que no se pueda, simplemente que quisiera aprender más. Yo también me gusta ver otras soluciones. A veces cuando no sé algo, pues pregunto. Yo no tengo miedo en reconocer que algo no me va a salir. Prefiero que alguien me enseñe. Así se aprende, chicos, preguntando. No hay problema, se entendía el problema. Ya, gracias. Sí, igual traté de hacerlo lo más entendible para ustedes, porque sé que tienen un nivel bueno, pero tampoco les voy a poner cosas que no han visto, o que, sabes que ya no quiero ver, ya jale. No, la idea no es hacer tampoco, ¿sí? Ya, bueno, chicos. Solamente voy a hacer dos anuncios importantes. Uno, o ese de sorteo, como son un montón de chicos, voy a dar dos ganadores. Y otro, la primera parte de la clase salió mal grabada, así que me voy a quedar, si alguien desea quedarse conmigo, bacán. Si es muy tarde para ustedes, normal. Voy a repetir los problemas 1, porque no se grabó bien y no quiero darles una mala calidad de grabación, el problema 3 y el problema 4. Ojo, eso yo me quedo ahorita de corrido, porque si no, ya no tengo otro momento para hacerlo. Si desean quedarse a escuchar otra vez el problema, normal. Si tienen que irse porque ya es muy tarde, esperan a que salga la grabación y ahí igual lo van a tener que ver. No es obligación quedarse, pero si igual ya están aquí, pues normal, ¿ok? Ya, voy a hacer el sorteo, chicos. Denme un segundito, por favor. No se preocupen, ahorita el sorteo no demora más de un minuto, no se preocupen, solamente para darle un ganador a ustedes. Ya, ahora sí, les comparto pantalla, chicos. Ya. Como me han apoyado mucho este repaso y el pasado, la vez pasada di 2, esta vez también voy a dar 2 ganadores. Es fácil, simplemente aquí doy a iniciar y se acabó, pues, ¿no? En la atleta del sorteo. Vamos a ver aquí. El ganador o ganadora es Sergio. Sergio, ¿estás por aquí? Tienes 5 segundos para responderme. Sergio, felicidades. Gracias. Has ganado una clase gratis. Imagino que va a ser para el control 3, así que normal. Me escribes, profe, gané, tal. Listo, te escribo. Felicidades, Sergio. Entonces, te voy a sacar de aquí y, a ver, uno más. Por agradecer su participación masiva en este repaso. El ganador o ganadora es Alexis Montalvo, que creo que eres Gustavo, ¿no? Si no me equivoco. Ya, felicidades, Gustavo. Has ganado una clase gratis para la próxima sesión, ¿sí? Simplemente me escribes, igual los anuncios están en el grupo y te puedes inscribir gratis en la sesión que fácilmente va a ser del control número 3, ¿ok?
Listo, chicos. Me quedo un rato más con los que quieren volver a escuchar la aplicación y los que tienen que retirarse, normal. No es obligación. Esto ya no es parte de la clase. ¿Sí? Nos vemos. Voy a volver a explicar los problemas porque se grabó mal. A ver. Voy a dar un tiempito por si alguno desea salirse. Voy a dar un minuto por si los chicos ya desean salirse y luego vuelvo a explicar, porque ya salió mal grabado. Ya, ahora sí. Ya, bueno, habiendo pasado tiempo, voy a explicar de forma rápida y concisa la pregunta número 1. Dice lo siguiente: usando la regla de Hospital, calcule el siguiente límite. Entonces, saben perfectamente que lo que tienen que hacer es reemplazar. Como el primer valor te queda 0 y el segundo valor te queda infinito, tienes que invertir una de las dos funciones, en la que tú quieras, ¿eh? En realidad, la más óptima siempre es la que es más fácil de derivar luego de ser invertida, aunque no es una regla. Ha pasado problemas donde, por ejemplo, la función que parece más fácil de invertir es la más complicada de derivar porque la derivada me bota otra y otra y otra, así que no es regla universal. En este caso yo preferí invertir la tangente. ¿Por qué? Porque al ser trigonométrica, la inversa de la tangente es la cotangente y la cotangente es mucho más sencilla de poder derivar. Al yo poder invertir, simplemente la derivada de x menos 6 es 1, porque la derivada de menos 6 es 0 y la derivada de x es 1. Y la derivada de la cotangente es menos cosecante de pi x cuarto por pi cuartos. ¿Por qué pi cuartos? Por regla de la cadena, debido a que debe derivarse el argumento también. Entonces, para limpiar un poquito más la función, este menos lo saqué. Este pi cuartos, como está en el denominador, tiene que invertirse. En este caso sería 4 dividido entre pi. La ventaja de las cosecantes o cualquier función trigonométrica que está en la parte inferior es que puede volver a subir con su contraparte, pues, ¿no? La contraparte de la cosecante, evidentemente, es el seno. ¿Y por qué es ventaja tener seno? Porque el seno de 3 pi medios es menos 1. Pero como está al cuadrado sería 1 y menos 4pi por 1 sería 4pi. Esa es la solución del problema número 1. ¿Ok? Para darle más información a los chicos que están viendo la repetición, simplemente recuerden que hay 3 casos. El caso de la resta, donde casi siempre es una fracción, o al menos una. El caso de la multiplicación, que ya lo acaban de ver en el problema. Y el caso de lo que es la exponencial, ¿no? Donde tienes que colocar una variable, aplicar logaritmo neperiano, sacar logaritmo, colocar límite, propiedad del sombrerito, resolver y nunca te olvides de colocar tu respuesta y abajo la base e. Porque recuerda, no estás hallando el valor de y, sino el logaritmo de y. Así que tienes que eliminar eso sí o sí, no tienes de otra. ¿Qué otra pregunta salió mal grabada? Bueno, la 2 salió bien grabada. La 3 salió mal grabada, ya. Dice, la lámina metálica de 20, ojo, ignora acá porque si no el problema no va a salir. Tiene que ser 20 pies de ancho y 12 pies de largo. Será utilizada para construir un canal rectangular de 12 pies de largo, tal como se muestra en la figura. Determinar el valor de X de tal forma que el canal tenga una capacidad máxima. Cuando te piden capacidad máxima, se está refiriendo al volumen, que en este caso sería todo el caudal o el agüita que va a pasar por acá. La plancha es así, es 12 de largo y 20 de ancho, pero si yo quiero que el largo del canal sea 12, la dimensión que tengo que yo cortar es la de 20, pues, ¿no? Entonces hago 2 cortes, un corte X y un corte X, que en el gráfico se ven como estas alturas o orejitas del canal. Si cada lado mide X, lo que me está sobrando es 20 menos X, de forma evidente, pues, ¿no? Por lo tanto, si yo dibujo el paralelepípedo, o bueno, caja, como quieras llamarlo, tienes un lado que es 12, la altura que es X, y el ancho que es 20 menos X. El principio básico de un problema de máximos y mínimos es plantear tu función objetivo, que en este caso es el volumen, en función de una sola variable, que en este caso es la distancia X de las orejitas. Largo por ancho por alto.
con lo cual te quedaría 12x por 20 menos 2x. Si tú multiplicas esto por esto y esto por eso, te queda 240x menos 24x cuadrado. ¿Es necesario multiplicar? No, simplemente yo lo hago por comodidad, porque si quieres lo derivas directamente acá, pero te va a quedar la derivada de una multiplicación y ya depende de ti cómo lo ves. Yo personalmente prefiero que todo sea con sumas y restas, pero no es una obligación. Tienes que derivar. Al derivar respecto a x te queda esta expresión y por principio básico tienes que igualar a 0 la derivada, con lo cual el valor de x te queda 5. Como compensación, les voy a explicar a los chicos que están viendo esto de acá por grabación el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada indica que cuando tú derivas por segunda vez una función y evalúas el resultado, si el resultado es positivo, sonríe, tienes un valor mínimo. Si el resultado es negativo, te pones triste, tienes un punto máximo. ¿Por qué es importante la segunda derivada o cuando se usa? En dos casos. Cuando la pregunta te lo pide de forma explícita, dice, y utilice el criterio de la segunda derivada para verificar la respuesta, ya. En este caso lo usas. Y en otro caso, cuando, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si x hubiese sido 5 y x hubiese sido, por ejemplo, 3? No hay dos máximos, ¿ah? Y tampoco hay dos mínimos. Tendrías que evaluar ambos en la segunda derivada. El que te salga lo que tú quieres es lo correcto. Por ejemplo, acá te piden para que tengan capacidad máxima. Entonces, aquel valor que sea negativo, al evaluarlo, ese es máximo. ¿Sí? Y finalmente, la pregunta que no se grabó bien tampoco fue la pregunta número... Bueno, la 4 y la 5 no se grabaron bien. Ya, la 4 te decía que apliques diferenciales. En el caso de la diferencial, la fórmula es f de x más variación de x es igual a f de x más f' de x por variación de x. Si eres seguidor de mis repasos, sabrás que yo siempre lo hago por partes, pero debido a que, supongo que por influencia mía también, les están prohibiendo utilizar esta técnica, ¿no? Así que bueno, nos acomodamos a lo que el profesor les pide. Tienes que colocarlo todo con una x y con una variación de x. Entonces, este 0,04, pues se coloca como 0.02 al cuadrado. ¿Para qué? Para que tengas la misma variación de x. Tu función en estado base es así, logaritmo de x más 1 más x al cuadrado, con x 0 y con variación de x 0.02. ¿Por qué x 0? Porque es un valor conocido. ¿Y por qué 0.02? Porque es el valor del cual yo me estoy alejando del conocido. De YAPA, haces tu derivada y aplica la formulita. f de x más x0, o sea, f de 0 más 0.2 sería f de 0, f de x más f' en 0, o sea, f de 0 por 0.02. O sea, el problema, porque es f de 0.02, y ya sabes que f es eso que está acá, sería f en 0. Si tú el 0 lo reemplazas en la función original, te va a quedar 0 al cuadrado 0, más 1 es 1, 1 más 0 es 1, y logaritmo de 0, de 1, perdón, es 0. Y igual, si tú reemplazas en la derivada de la función, pues te va a quedar el valor de 1. 0, 1 por 0.2 es 0.2, nada más. Tan simple y sencillo como eso, ¿ok? En cualquier problema de diferencial, tienes que plantearlo todo con una sola variación de x. No se puede aplicar un diferencial con dos variaciones de x. O sea, sí se puede ya, si no hubieran baneado mi método. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Y la última pregunta es una pregunta también de diferenciales, pero diferenciales tipo error. Hay tres tipos de errores, los absolutos, los máximos y error a secas. En ambos casos siempre es la diferencial de la variable. Puede ser P, W, H, Z, radio, longitud, circunferencia, eso es lo de menos. Relativo siempre es la diferencial sobre la función original. Y relativo porcentual siempre es la función original, o sea, el relativo multiplicado por el 100%. ¿Qué me dice la pregunta? Te dice, en un tanque de forma de cilindro circular recto para almacenar agua, tal que la altura es el triple de su radio. O sea, altura es el triple del radio. Si el radio interior del tanque mide 1 metro y se tolera un error relativo porcentual en el volumen del tanque de 1.5%, error relativo porcentual del volumen. Error relativo porcentual del volumen de 1.5%. Me están pidiendo cuál es el error relativo porcentual. Error relativo porcentual al medir el radio. Por lo tanto, planteo. El volumen es pi r cuadrado por h.
pero no me sirve el h porque no tengo ninguna diferencial con h. En ese caso, aplico el dato inicial. H es igual a 3R. Por lo tanto, aquí lo colocas, pues, ¿no? Colocas el volumen en función del radio y derivas, pero no derivas así, como B', como máximos y mínimos. Acá utilizas la otra expresión de las derivadas, que es diferencial de Y sobre X, pero en este caso Y es el volumen y X es el radio, porque el volumen está en función del radio. Entonces, diferencial de volumen sobre diferencial de R es igual a 9πr². Este R vas a multiplicar. Luego, como tengo como dato diferencial de B sobre B, que es 0.015, porque posiblemente el porcentaje lo pasé a decimal, divido entre B para poder reemplazar el valor y divido entre B. Pero en esta zona no me sirve colocar 0.015 porque pues no llegaría a nada. Lo que sí podría colocar es la función original, con el propósito de poder simplificar. ¿Y qué logro yo simplificando? Pues fácil. Al yo simplificar esta parte de aquí, a ver, déjame que borre, ¿qué logro? Chau pi, tercia, 3. R² R me queda dr sobre R. Y oh, qué raro, ¿no? Justo me están pidiendo dr sobre R. Ah, ya, pues el 3 pasa a dividir y dr sobre R me queda 0.015. Pero al pedirme el porcentual, debes multiplicarlo por 100% y la respuesta es 0,5%. ¿Sí? Como dato extra, para los que están aquí todavía. En algunos problemas no te dicen explícitamente error. En algunos casos simplemente te dicen preguntas como capa de pintura, o se añadió, o incrementó. Chicos, un error simplemente es la diferencia entre el valor de verdad y el valor que tú crees. Hay problemas como te dice, se aplicó una capa de pintura a un cubo. Ya, ese grosor o espesor es un error. Te pueden decir, no sé, un cilindro se hinchó. Es un error, porque se aleja del valor real. ¿Sí? Los errores no siempre utilizan la palabra error. A veces utilizan la palabra como capas de pintura, o grosor, o espesor. Siguen siendo errores, porque errores es la diferencia entre el valor original y el valor final. De hecho, hay un truco que también fue baneado hace un año, en donde yo, bueno, también cometí el error de explicarles eso, porque no debía explicarles, aunque es válido, que el error, al ser una variación, se calculaba como el volumen final menos el volumen inicial. Entonces, ¿qué es lo que hacían los chicos vivos? Lo que hacían es calcular el volumen final con el nuevo radio. O sea, te dicen, por ejemplo, no sé, que tiene un cilindro que tiene no sé, pues, ¿no? 2 centímetros de radio. Se aplica una capa de pintura y el radio aumenta en 0,1. Entonces, el 0,1 era el error absoluto. Pero, ¿qué fue lo que le enseñé yo y no debí enseñarle? Que el error absoluto es la variación. O sea, que el nuevo radio es 0,01. O sea, que lo que hacían era calcular el volumen con 2,01 menos el volumen con 2. Y eso era el error. Se salteaban toda la diferencial, todo el planteamiento, ya, no hacían nada. No hacían ninguna derivada, igual salía la respuesta correcta. Y bueno, no sé si le llegaron a calificar con bien o mal, pero eso, a menos yo sí lo consideraría como respuesta válida, porque no considero que la mate debe ser cerrada. Si alguien tiene un método diferente, en buena hora, está pensando, salvo que sea trampa, pues, ¿no? Pero no es trampa, simplemente está viendo más allá del que el profesor les enseña. Y ya. Ya me cansé. Ya. Eso es lo que me faltaba grabar porque salió. Salió. Ya. Ahora sí paro la grabación.